que ya sin más vamos al tema que nos ocupa en este momento. Y bases bíblicas para la educación de los hijos. Y la primera, a ver, hermanos, ¿qué tienen en su mente? ¿Qué tienen en su mente cuando ustedes piensan en educar a sus hijos? ¿Qué es lo que ustedes tienen en mente? Miren, dice el diccionario que educar es dirigir, encaminar o doctrinar. En segundo lugar, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera. Bueno, aquí tenemos pedagogos, ¿verdad? Entonces, no sé si estarían de acuerdo con eso o no, pero eso dice el diccionario, ¿verdad? Los que no tenemos la especialidad, bueno, entendemos por ahí esto. Después les preguntamos que nos completen el concepto de qué es educar. Pero bueno, eso dice el diccionario. Entonces, hermanos, la que sigue, Sam, por favor, hacia dónde quieren dirigir? Si educar es encaminar y es dirigir a los niños o a los hijos, entonces la cuestión es hacia dónde quieren dirigir, hacia dónde quieren encaminar a sus hijos. ¿Cuál es la base del criterio que ustedes tienen para educar a sus hijos? ¿Cuál es la base del criterio? Tienen un criterio, segurito, ¿sí? ¿Cuál es la base de ese criterio? ¿Y qué tanto está influyendo la cultura del mundo para determinar la educación de sus hijos? ¿Cuál es el criterio? ¿De dónde están tomando? ¿Del mundo? O sea, lo que el mundo dice que es educar, lo dirigen en base a lo que el mundo dice que hay que impulsar y dirigir a los hijos. ¿En eso están basando? Bueno, hay una realidad. La que sigue, Sam, por favor. Sus hijos, hermanos, y ustedes están conscientes de esto. Entre más años tenemos, o sea, los que tenemos más edad, nos podemos dar perfectamente cuenta de cómo el mundo ha ido evolucionando. Esa es una realidad. Y pues los más viejos nos acordaremos, no sé, y a lo mejor ya no somos tantos, ¿va? Mi doc, ya nos vamos quedando más tú y yo, creo. Aquí ya. Pero cuando estábamos niños, y estábamos en la calle, si por ahí empezaban alguien a pelearse y salía un adulto, quien fuera, regañaba a los niños y los niños respetaban. Bueno, esas cosas, por poner solo un ejemplo muy vago, que pasaban ya no pasan. El mundo está cambiando y eso, les digo, entre más viejos nos damos más cuenta de que sí está pasando. Y sus hijos se van a enfrentar a un mundo cada vez más hostil. Esa es la realidad, ¿eh? Es más hostil, más competitivo. Es una competencia feroz ya hoy en día, ¿eh? Es una competencia feroz. Y yo diría, es un mundo hasta salvaje, ¿no? Y es un mundo salvaje, esto ya es una lucha, esto ya es una selva. Ya aquí, como en la selva, es la lucha del más fuerte, ¿no? Esto ya es una realidad. Pero sobre todo, sus hijos se van a enfrentar a un mundo que cada vez más está en contra de Dios. Por eso, las pláticas, esta serie de pláticas, solamente estuvieron invitados, bueno, pues los cristianos, ¿verdad? Los matrimonios cristianos. Porque a los inconversos les preocupará mucho que el mundo se encamine alejado de Dios. No los tienen sin cuidado, no tiene ni sentido eso, ¿va? Por eso lo digo aquí, porque somos puros cristianos, ¿sí? Es un mundo que cada vez más se está alejando de Dios. Y entonces, mis hermanos, ¿cómo los van a educar? ¿O cómo están educando a sus hijos? ¿En qué sentido está apuntando la formación? O sea, ¿ustedes están deseando que sus hijos sean triunfadores en este mundo? ¿O están deseando que sean cristianos y que sean buenos cristianos? ¿Cuál es su principal preocupación? Por eso decía hace ratito, ¿qué tanto el mundo está influyendo en el criterio? ¿Sí? Tienen que prepararse para esto porque tienen que ganar y ser en el mundo, conquistar el mundo, tienen que hacer eso. Y eso es lo que está influyendo. Por eso la pregunta final, ¿hacia dónde están empujando a sus hijos?
a que realmente sean triunfadores en este mundo, que ganen este mundo, que puedan conquistar ese mundo, o los están empujando a que sean buenos cristianos? Miren, yo les aseguro que si ustedes optan por lo segundo, es decir, por educar a sus hijos en primer lugar a que sean buenos cristianos, y lo hacen bien, y lo hacen para que ellos lo enfoquen a todos los aspectos de su vida, porque estamos bien hechos a que la parte espiritual, la parte cristiana, es una parte de nuestras vidas, que nada tiene que ver con lo otro. Tenemos la parte familiar, la parte social, la parte cultural, la parte educativa, la parte del trabajo y la parte espiritual, pero no es así. Si nos enfocamos en educar a los hijos en la manera espiritual y lo hacemos que eso abunde a todos los aspectos de su vida, si enfocan a esto, a esa parte de ser cristianos correctos, a eso me refiero cuando digo ser cristianos correctos, cuando entiendan que la parte espiritual, la parte bíblica, la parte de Dios tiene que ver con todos los aspectos de su vida, cuando ustedes hagan eso, segurito que lo primero, ellos que se pueden triunfar en la escuela y en el trabajo y en la profesión y en el hogar, cuando hagan eso, entonces eso primero va a ser ganado, va a ser alcanzado. El problema es que nos estamos enfocando más en lo primero y estamos descuidando lo segundo. Y eso está pasando mucho. Pero, hermanos, esto último, que quede claro, hermanos, que quede claro que esta parte que digo que hay que enfocarlos en la parte espiritual, en la parte de ser buenos cristianos, no significa, que quede claro, no significa en que deben ser religiosos o eclesiásticos, ¿sí? Al fin que van al templo, yo los llevo, ya se aprendió, o sea, en esa parte de solamente cumplir con la parte externa, ¿sí? Con la parte que se ve, sí, aquí vienen y son muy religiosos y no faltan y están así. No me refiero a eso, porque a veces se piensa que porque ya fui al templo, inclusive nosotros lo hacemos, todos los adultos, no solo los niños, vamos al templo, entonces ya por eso, porque yo el domingo fui al templo, ahora por arte de magia, todo lo que pase en la semana va a ser bueno y no me va a pasar absolutamente nada, como que ya vine a protegerme aquí, ¿sí? De una cosa medio especial, espiritual, y entonces cuando salga, nada me va a hacer daño, ¿no? Entonces, si a mis hijos los llevo al templo, entonces, bueno, pues entonces ya en automático va a ser todo así. No. Se trata de que sean cristianos, verdaderamente cristianos, con un enfoque espiritual correcto, entendiendo lo que les decía hace rato, que toda su vida gira en torno al Señor Jesucristo, que no está en compartimentos diferentes. A eso me refiero cuando digo hay que apuntar a que los hijos sean cristianos correctos, no religiosos. Bien, para que veamos cómo hacer esto, y bueno, ya una vez, no hace mucho le dije platicamos obviamente qué vamos a dar, qué vamos a hacer, qué vamos a predicar, qué vamos a hacer todo. Joel y yo platicamos mucho, pero a veces no entramos tanto en los detalles, ¿no? El lunes platicamos de lo que de hace 8 días, ¿no? De forma general, y hoy estamos coincidiendo en muchas cosas, ¿no? O sea, nos estamos olvidando un poquito de tanto detalle, ¿sí? Que a lo mejor esperaban, ¿sí? Yo voy a ir porque me van a decir exactamente qué tengo que hacer con mi hijo fulano. Los demás hijos, pues allá los papás a ver qué le hacen, pero yo espero que me digan a mí lo que tengo que hacer con Elías o lo que tengo que hacer con Betsa, ¿no? Los demás, pues no me interesa, ¿no? A veces esperamos, sí, pero no, ¿saben qué? Estamos coincidiendo y eso vamos a hacer. El asunto es que queremos dejar las bases bíblicas. Las bases bíblicas que deben ser los lineamientos que debemos seguir. Bueno, así se llama la conferencia, ¿verdad? Bases bíblicas de la educación de los hijos. Y lo primero que quiero hablarles es la parte de los padres. Porque todo empieza con ustedes, padres, ¿sí? Algunos ya echamos a perder a los hijos. Bueno, el Señor nos ayude para recomponer, ¿va? Bueno, ya algunos ya se nos fueron, pues ya, ¿qué hacemos? Ya. Pero otros a lo mejor ya no, pero muchos de ustedes todavía tienen a sus hijos pequeños, todavía pueden aprovechar mucho, y los que todavía están por casarse y por tener hijos, claro que todavía les va a ser mucho,
muy importante esto. Por eso hay que empezar con los padres. ¿Se acuerdan? Quiero empezar con lo que terminé la ponencia pasada. Con esa frase que les dejé ahí escrita y la copié simplemente, la prioridad del cónyuge, lejos de crear conflicto en la atención a los hijos y padres, por ser algo que honra a Dios, fluye de tal manera que todo es atendido correctamente y sin generar competencia alguna, ¿sí? Entonces, padres, tienen que empezar, o sea, sobre todo mamás, ¿verdad? Otra vez, con ese asunto cultural que se ha estado mencionando. Ay, no, ya, mi esposo no me interesa, el primer lugar ahora son mis hijos. Ya empezaron mal, ¿sale? Ya empezaron mal. La prioridad es el cónyuge. Y eso lo vimos la semana pasada como un asunto bíblico, también un principio bíblico. Y cuando hay esa prioridad hacia el cónyuge, entonces la atención a los hijos fluirá de manera correcta y natural. O sea, no es que ya le doy todo el amor a mi esposa o todo el amor a mi esposo y entonces ya no queda amor para mis hijos. No, no es cierto. Va a fluir de manera correcta y en el sentido correcto. Para que sus hijos, hermanos, tengan una buena educación, deben iniciar ustedes con ser buenos esposos, sujetos a los lineamientos de Dios respecto del matrimonio, dándose prioridad mutuamente. Si quieren educar bien a sus hijos, tienen que empezar con eso, ¿sí? Entre ustedes y de buena manera. Miren, en una sección de su comentario sobre el libro de los Efesios, John MacArthur escribe lo siguiente. Sam, por favor. Los sociólogos Sheldon y Eleanor Gluck de la Universidad de Harvard desarrollaron una prueba con un 90% de exactitud comprobada para determinar si niños de 5 y 6 años eran propensos o no a convertirse en delincuentes. Descubrieron que los 4 factores primordiales que se necesitan para prevenir la delincuencia son la disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre, la supervisión y compañía de la madre durante el día, el afecto demostrado de los padres entre ellos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo ahorita? El asunto de los padres es esencial. El afecto de los padres entre ellos y hacia los hijos y el tiempo que pasan juntos en familia y en actividades en las que todos participan. ¿Okay? Y ahí viene la referencia, la cita de donde aparece esta, es lo que está escribiendo. Y hay otra cita más que también pone MacArthur ahí en su libro, la siguiente. Dice el doctor Paul Meyer, quien es un psiquiatra cristiano, presenta una lista similar de factores que producen relaciones correctas entre padres e hijos. Amor genuino de los padres entre sí. Otra vez, ¿sí? La relación principal tiene que ver con los padres. Para que los hijos sean bien educados, crezcan de buena manera, el primer punto es la relación correcta entre los padres. Y hacia los hijos, disciplina firme y consecuente, coherencia de normas para padres e hijos, buen ejemplo de los padres, y el padre como verdadera cabeza del hogar. Bueno, ya lo acabamos de ver, ¿verdad? En la cabeza del hogar el padre. También hace el comentario de que la vasta mayoría de los neuróticos han crecido en hogares donde no hubo un padre o donde este era dominado por la madre. A ver, hermanas que a veces quieren tanto desbordarse a hijos y ya vimos, y entonces hacen a un lado al varón y toman la batuta pensando que eso va a ser lo mejor para sus hijos. Bueno, los estudios profesionales dicen que es todo lo contrario, ¿vale? Bueno, entonces mis hermanos, no es posible una excelente crianza de los hijos si los padres están separados o en segundas nupcias o cualquier situación que ustedes saben que hoy abunda, ¿sí? Por mucho que el mundo dice que no es problema, que aunque estén separados, le dedican tiempo y calidad a sus hijos, o peor tantito, no importa que sean 2 papás o 2 mamás, ¿verdad? No importa. Bueno, eso no es verdad. No es posible una excelente crianza de los hijos si los padres están separados en segundas nupcias o en cualquier otra cuestión que no sea la correcta. Claro que el Señor obra en cualquier cuestión
cuando ya hay una entrega de la vida al Señor Jesucristo. Pero bueno, eso lo veremos en las charlas que vamos a dar al otro grupo de la iglesia, ¿verdad? Que también hay muchas situaciones. Pero aquí no, ustedes son matrimonios y son matrimonios cristianos. Ustedes apéguense a esto, no hay más, no hay más. De alguna manera, ustedes les llevan ventaja a los demás, ¿verdad? ¿Tienen alguna ventajita por ahí? Bueno, esta es una gran bendición. Y lo que deseo, hermanos, puntualizar es que la relación entre ustedes es vital para la educación de sus hijos. Como ya lo recordamos, la prioridad entre ustedes de ninguna manera va a crear conflicto en su relación y en su amor para sus hijos. No lo va a hacer. La va a encaminar por el sendero correcto. ¿Sí? Y creo que esto que estamos diciendo, no lo van a escuchar nunca en el mundo. Eso no lo van a escuchar nunca. Bueno, en segundo lugar, igual, vámonos rapidito, porque es que yo no quiero grabar la continuación, pero quiero terminarla de una vez. Bueno, vamos a ver algunos textos bíblicos, vamos a la escritura, no hay más, hermanos, de verdad, o sea, podemos sacar mucho material, inclusive material cristiano, buen material cristiano, excelente material cristiano para puntualizar. Para educar a sus hijos tienen que hacer, y ahí vienen los 10 puntos para educar y los 5 puntos. Y no. Bueno, necesitamos empezar por la base bíblica, ¿sí? Todo lo demás en preguntas, en otras sesiones, de manera personal o en otras ponencias, ¿sí? Pero hoy las bases bíblicas. Bien, empecemos con Deuteronomio 6, del 1 al 9. ¿Ya lo conocen, Deuteronomio 6, del 1 al 9, para que no invitamos tiempo a leerlo o no? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, se los leo rápido entonces, porque pusieron cara de Juan todos así. ¿Qué? Bueno, dale, pues, Deuteronomio 6, por ahí va a ir apareciendo. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que te enseñara, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliques, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya se utilizó este texto para predicar hace algunos domingos acerca del culto familiar. Para recordarlo, vayan al canal de YouTube y repasen la predicación. Sin embargo, quise tomar otra vez este texto y puntualizar algunas cosas. A ver, el contexto. Israel iba a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Había sido sacado de Egipto, iban por la tierra, llegaron, entraron los espías, 10 regresaron todos cobardes, y dijo Dios, bueno, entonces ustedes a vagar por el desierto 40 años hasta que todos ustedes se mueran, y sus hijos cuando crezcan entrarán. Ok, ya está la nueva generación lista para entrar. Esa generación de niños no había alcanzado, o a lo mejor no se acordaba de lo que había pasado en el monte Sinaí. Por eso Moisés se encarga de repetirles los asuntos de la ley. Y va a entrar ya Israel a la tierra prometida, y la tenía que conquistar, ¿sí? No iba a llegar y les iban a decir los que estaban ahí en las tierras, todos los cananeos, no les iban a decir, ya llegaron, bueno, está bien, agarro mis cosas, yo ya me voy, quédense con la tierra. No, eso no iba a pasar. Tenían que entrar a luchar, iban a conquistar, iba a haber guerra. Y una vez tomada, no debían mezclarse con los pueblos que allí habitaban. Ellos tenían que ser totalmente diferentes. Ellos tenían que ser santos, obedeciendo los mandamientos que Dios les estaba dando. Y haciendo esto, ellos serían grandemente bendecidos. A ver, ya dijimos, sus hijos están
y van a seguir estando y van a seguir entrando. Ahorita están todavía muy con ustedes, todavía están a lo mejor todavía muy en su protección, pero ellos van a llegar a un mundo donde van a tener que desarrollar una lucha feroz. Ya dijimos, es un mundo hostil. Y van a entrar a una selva, van a entrar a pelearse ahí realmente. ¿Qué van a hacer sus hijos? ¿Qué van a hacer sus hijos? ¿Se van a aliar con el enemigo? ¿Se van a aliar con el mundo para sobrellevarla y salir ahí bien? ¿O van a alinearse con los mandamientos de Dios? ¿Qué van a hacer sus hijos? Se suele pensar, precisamente, como decía hace un ratito, que de lo que se trata es de preparar a los hijos para enfrentar a ese mundo. Y por eso, ¿qué es lo que hace el mundo? ¿Cómo se desarrolla el mundo? Hay que capacitar a los hijos y hay que llevarlos a que se preparen para enfrentar a ese mundo, como ese mundo se desarrolla. Pero hermanos, ustedes son cristianos. ¿En qué sentido van a preparar a sus hijos? Bueno, Israel iba a enfrentar esto en realidad. Iba a entrar a un mundo hostil, iba a entrar a una guerra y no tenía que mezclarse con nadie. Y la única manera que podía hacerlo era siguiendo los lineamientos de Dios. Solamente así, siguiendo los lineamientos de Dios. Y bueno, en este pasaje encontramos de Deuteronomio la manera en que los hijos aprenderían los mandamientos de Dios era, bueno, por el ejemplo, ¿sí? Primero les había dicho a los padres que deberían amar a Dios. Los padres primero tenían que amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas. Sí, primero los padres, ellos tenían que amar a Dios. Entonces, primero y después, los hijos tenían que ver reflejado ese amor de los padres hacia Dios. Y esa obediencia de los padres a Dios. Y entonces los hijos serían enseñados por el ejemplo, No esperen que sus hijos lleguen a ser buenos cristianos si ustedes no son buenos cristianos, ¿eh? O sea, no lo esperen, ¿vale? No se pregunten después, ay, ¿por qué mi hijo esto? Ay, ¿por qué mi hijo acá? Y ay, ¿por qué? Pues eso fue lo que vio en ti. Eso fue lo que entendió por tu ejemplo que significaba ser cristiano. Y por eso está haciendo eso. Bueno, y la otra cosa es por la repetición constante, ¿sí? La repetición constante. Y estas cosas que yo te mando las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? En la casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. Y había que colocar todo eso visiblemente en la casa. Y estarán en las puertas de tus casas y estarán en todos lugares. La repetición constante, ¿sí? Esa es la manera en la que los hijos del pueblo de Israel iban a aprender los lineamientos de Dios. Y esas son las maneras en las que ustedes, padres, hay que actuar para que sus hijos de veras lleguen a amar a Dios por sobre todas las cosas. Segundo texto, Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y dice, y vosotros, padres primero, ustedes, padres. La palabra usada se refiere a varones, ¿sí? Padres se refiere a varones. Entonces, la responsabilidad inicial de la educación de los hijos es de los varones. Así es de que, hermanos, bueno, ya no se terminó, no sé si esos puntos están incluidos y va a ser repetitivo de lo que falta ahí en lo que pasó para los padres, pero si es repetitivo, qué bueno, qué bueno. Si hay que repetirlo a sus hijos, bueno, pues los pastores se lo repiten a los varones de la iglesia, bueno, no importa. Entonces, varones, ustedes son los responsables, no sus esposas, ustedes son los responsables primarios de la educación de sus hijos. Ahora, esto no significa, como también ya se aclaró ahorita, ese papel mutuo complementario que no puede ser de otra manera. Bueno, definitivamente las madres de ninguna manera están exentas o son desechadas de esto. Pero estamos hablando ahorita de responsabilidad, ¿sale? Responsabilidad. Y por ahí un pedacito de lo que les acabo de leer.
hace un momento, 4 factores primordiales que se necesitan para prevenir la delincuencia son la disciplina firme, ecuánime y consecuente del padre, la supervisión y compañía de la madre durante el día. Es decir, a final de cuentas, sí, los dos, ¿sí? La responsabilidad del padre, pero los padres tienen que trabajar en esto. Y la modernidad se ha encargado de ir desplazando esto cada vez más. La ausencia, están tocando los timbres, no sé quién sea. La modernidad, a la ausencia del padre durante el día por las cuestiones de cómo es el mundo en el que vivimos actualmente, bueno, prácticamente la ausencia del padre durante el día es generalizado y tristemente ahora cada vez más la ausencia de la madre. ¿Creen que los hijos van a poder? Bueno, entonces, hermanos, padres tienen la responsabilidad de las esposas no están ausentes y el mundo moderno está cada vez más siendo más contrario a estas cosas. Y el pretexto, lo que el mundo dice es para darles a los hijos una vida mejor, ¿verdad? Por eso el padre se va a trabajar todo el santo día y ahora la madre también se va a trabajar para que los hijos tengan lo mejor. Bueno, pues lo mejor lo están descuidando y lo mejor lo están desechando. Bueno, hemos estado tratando, y ustedes saben, varones, hermanas, por eso hermanas que no han mandado a sus varones, a sus esposos, a las reuniones de varones, se están equivocando, porque aquí hay muchos varones presentes del grupo, díganme si no es cierto, hemos estado insistiendo por más de un año, varones tienen que comportarse como varones cristianos, como hombres de Dios, tienen que asumir sus responsabilidades. Por eso, hermanas, no pretendan tomar la autoridad, por favor, ¿sí? Sálganse de esa estadística que dice que la mujer es la que domina realmente en América Latina. Hermanas, rompan con eso. No van a lograr nada bueno, no les corresponde, solo echan a perder las cosas, por favor. Platiquen la manera en la que van a desempeñar estas cosas y varones, no esperen que sus esposas se los estén recordando, por favor, ¿sí? Tomen la responsabilidad, por favor. Bueno, vosotros padres, no provoquéis, la siguiente parte del texto, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa esto? Y aquí hay algunos jóvenes, ¿verdad? Hay algunos jovencitas, señoritas y jóvenes, poquitos, pero hay, ya han de estar pensando, ay, papá, escucha eso. Qué bueno que Dulce no está, porque si no ya estuviera. ¿Ya oíste? ¿Qué significa esto de no provocar a ira a sus hijos? Bueno, lo que no significa, primero, lo que no es que los hijos nunca se enojen. Y entonces, para que ellos no se enojen, para que no se llenen de ira, entonces yo hago todo lo que él quiera. Y le doy todo lo que me pida, con tal de que él no se enoje o ellos no se enojen. Eso no significa este texto, esta porción de la Biblia. Así es de que jóvenes presentes que todavía están ahí a la tutela de sus padres, no crean que les van a consentir en todo lo que ustedes quieran. No significa eso, ¿sale? Para entender lo que significa, miren, hay 2 palabras ahí en la Biblia que se traducen como ira. Una de ellas se refiere a una exposición de ira debido sí a una indignación interna que se manifiesta de una manera súbita. ¿Sí? Se enojan, sale el enojo, sale la ira en una explosión súbita de indignación, pero cuando sale, ahí se acabó. Ya, o sea, sí vino algo, estoy normal, viene algo, me enojo, y ya. Bueno, esa es una manera, ese es un sentido de la ira. El otro sentido de la ira, que es el que está aquí en este texto, tiene que ver con la manifestación, sí, de una indignación interna, pero que no es súbita, que no es momentánea, sino que se ha ido acumulando poco a poco y se fija ahí en el interior, en este caso de los hijos, y ahí permanece, es duradera, permanece ahí adentro por mucho tiempo, se queda muy fija en la mente y en un momento dado sale y brota.
¿sí? No fue momentáneo, sino es algo que se ha venido acumulando y también brota y pretende tomar alguna acción en contra, a veces alguna acción de venganza. Entonces, hermanos, no provocar a ira a los hijos es no exasperarlos o irritarlos de tal manera que se vaya generando en ellos una actitud de resentimiento. Es no tener para con ellos un patrón repetitivo y continuo en su trato que genere el desarrollo gradual y permanente de un resentimiento que tarde o temprano se va a desbordar de manera hostil. ¿Qué tipo de acciones generan este tipo de ira? No es porque no les compraron los juguetes, no es nada de eso, nada de eso. ¿Qué tipo de acciones generan estas cosas? Castigos injustos, desmedidos, sin previa advertencia, y esto que son resultado de un temperamento no controlado por parte de los padres. Esa ira que viene momentánea, ¿sí? Porque ya lo sacó de quicio, porque ya ese momento, ¡ah! Y un día los castigan de una manera y otros de otra, y un día los castigan por esto y otro día ya no los castigan por eso mismo. Esas tipo de cosas son las que van generando descontrol e ira acumulada en los hijos. Otros ejemplos ya nada más mencionados puntualmente, ser demasiado permisivos, ignorarlos, ¿verdad? Ignorarlos, compararlos con los otros hijos o con alguien más. Bueno, compararlos normalmente, pero para mal, ¿verdad? Deberías de aprender a tu hermano, deberías de ver a tu primo y deberías de, bueno, ese tipo de cosas, ¿verdad? La sobreprotección también, la sobreprotección, el empujar al logro de metas, tienes que lograrlo, y son metas que los pobres niños ni están en la capacidad, ni en la edad, ni en las posibilidades de lograrlas, pero a fuerzas hay que hacer que la logren, ¿verdad? Bueno, empujar al logro de metas fuera de los límites razonables, el desánimo, es decir, nunca hay palabras de aliento. Si por un lado se les dice que se les compara con los otros, nunca se les reconoce nada, ¿verdad? De lo que hacen bien, bueno, eso genera este tipo de cosas. No dejar que crezcan a un ritmo normal, ¿verdad? No, mi hijo es súper genio, ¿no? Y aunque tiene que ir al segundo año de la... Ya hasta sus maestros me dijeron, ya lo vamos a pasar a sexto, ¿no? Bueno, no dejar que ellos avancen en su ritmo. Los niños tienen que ser niños, ¿no? Tienen que ser niños. Y al maltrato verbal o físico, este tipo de cosas, nada más por mencionarlas puntualmente, son cosas que se generan ese tipo de acumulación de ira, ¿sí? De esa provocación, de esa ira que se va acumulando. O sea, no hagan eso, dice la Biblia a los padres, no generen este tipo de ira en sus hijos, sino, es decir, en contraste, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar significa sustentar, alimentar o nutrir en el sentido, y el sentido aquí es el de sustentar, pero no solo en el de un sustento material, ¿verdad? Material, sino en todos los aspectos de su vida. Proveer todo lo que los hijos necesitan en lo material, sí, pero también en lo emocional y sobre todo en lo espiritual, Eso es criar a los hijos, sustentarles en todos los aspectos de su vida. Y la manera en que hay que criar a los hijos es en disciplina y amonestación. Ahora, cuando nosotros hablamos de disciplina, normalmente al pensamiento viene asuntos de castigo, ¿verdad? Disciplina es castigo, pero bueno, ciertamente la parte de castigo vendría siendo parte de la disciplina, pero no es eso solamente y ni siquiera es la mayor parte. La palabra disciplina procede del significado de niño precisamente, así es que disciplina denota la formación dada a un niño. Es una instrucción sistemática y general de los hijos, que como ya dijimos, implica también la corrección en un momento dado por las faltas que cometan. Bueno, ya en otra ocasión hablaremos cómo poner eso de las normas y cómo ejercer, cómo esas correcciones, pero tiene que ver con esto la disciplina. Tiene que ver más con formación, ¿sí? La disciplina tiene que ver con formación. Y la otra palabra, crianza de los hijos, se debe hacer con amonestación. Y esta palabra amonestación significa poner o colocar en la mente.
es la instrucción dada mediante la palabra, tanto si es de aliento como también, en caso necesario, de reprensión. ¿Sí? De reprensión. Entonces, la disciplina tiende más a las acciones, a la manera de actuar, es generar hábitos, y la amonestación es generar criterios, generar actitudes y principios que regulen la conducta. Así hay que armonizar todo esto, complementar el asunto de la disciplina y la amonestación. Bueno, pero de manera especial para los nacidos de nuevo, y otra vez para ustedes, padres cristianos, no hay mejor cosa y no hay otra cosa. Esta crianza debe ser en disciplina y amonestación del Señor, del Señor. Y aquí está la mayor responsabilidad. Toda la disciplina y la amonestación deben provenir del Señor. ¿De dónde? Deben ser conforme a su palabra, conforme a la palabra de Dios. Y para esto, ¿qué se necesita, padres? Pues que ustedes conozcan la palabra, ¿verdad? Porque si no, les van a empezar a decir cosas, los van a amonestar y los van a disciplinar conforme a lo que ustedes escuchen, porque se los dijo fulano, sutano, mengano, perengano, o es lo que tradicionalmente en el hogar ha sido, o lo que escuchan del mundo, y eso hacen. No. Tienen que educarlos conforme a la palabra del Señor, y por eso la responsabilidad de ustedes es que conozcan perfectamente esa palabra de Dios. Por ese desconocimiento es que, como digo, los padres comparten principios que no emanan de la Biblia, pero tienen que hacerlo. Y por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿conocen el libro de Proverbios? Bueno, nada más para empezar, ese sería una buena. ¿Cuántos capítulos trae Proverbios? Eso. No sé quién dijo o cuántos dijeron, pero 31. Muy bien. Y ahí vamos, ya. Antes de que empezáramos esos grupos de lectura bíblica, les decía, ¿se acuerdan de esto? Entonces, ya está, voy a ir a dormir tranquilo. Por lo menos saben cuántos capítulos tiene Proverbios ya. Ok, 31. Y los capítulos son larguitos, ¿verdad? Imagínense si leyeran con sus hijos un capítulo de Proverbios al día, que sería muchísimo por todo lo que enseñanza que trae, les alcanzaría para un mes, ¿no? Ahora, si se van de a 2 o 3 versículos, o de versículo por versículo, un versículo diario, no, hombre, ya tiene. Cuando ya sus hijos tengan a sus nietos, hijo, no te olvides que todavía venimos porque apenas vamos en el 28 de Proverbios. Ahí tienen. Pero bueno, el libro de Proverbios les provee mucha enseñanza adecuada para los hijos. Consejos, tómenlos de ahí, no del mundo, ¿vale? Entonces, padres, si quieren criar a sus hijos de una manera justa, de tal manera que no los provoquen a la ira, y entonces ustedes logren que de veras los obedezcan y les honren, háganlo en la disciplina y amonestación del Señor. Esa es la manera, ¿sí? Esa es la manera. Pero padres generalmente están más preocupados por la instrucción académica de sus hijos y se esfuerzan en ella y le dan la prioridad de tal manera que si tienen que atender algo de la escuela y por eso no pueden orar con ellos, no pueden leer la Biblia con ellos, o inclusive no los pueden traer el domingo al templo, no importa. O sea, eso no importa, eso es secundario. Porque lo primordial es atender las cosas de la escuela. Le dan prioridad a lo secular. Y por eso argumentan que no tienen tiempo para dar instrucción espiritual a sus hijos. Pero hermanos, tienen que hacerlo. Si lo hacen de la otra manera, sí, sus hijos se van a estar bien educaditos conforme el mundo, pero no conforme el Señor. Y bueno, ahora que pasó la pandemia, padres, bien que le dedicaron tiempo a la educación de sus hijos, a la educación secular, ¿no es cierto?
tuvieron que hacerlo y lo hicieron. No me digan que no tienen tiempo para dedicarle la parte espiritual básica, necesaria, vital para sus hijos. Modo sí hay. Y mis hermanos, su primera prioridad es que ellos entreguen su vida a Cristo. Esa es su primera prioridad, ¿eh? Que ellos entreguen su vida a Cristo. Ustedes necesitan tomar el compromiso de evangelizarlos. No esperen que los traigan al templo para que aquí los evangelicen, o que venga algún otro hermano de otra iglesia o de quien sea para que los evangelice. Ustedes tienen que evangelizar a sus hijos como una prioridad. No pierdan de vista, padres, esta prioridad espiritual y se desvíen a su educación, lo que llamamos ahora secular. Ustedes pueden lograr que sus hijos ganen un premio Nobel o un Balón de Oro o un Ariel o un Grammy. Sí lo pueden lograr. Pero ¿de qué sirve que sus hijos ganen el mundo, pero pierdan su alma? ¿De qué sirve? Los padres cristianos no deberían estar muy orgullosos de eso. Ay, mi hijo es, ay, mi hija, ay, mis hijos, oh. ¿Y dónde están? Bueno, yo les hablé, les digo yo. Su prioridad es que ellos sean cristianos. Esa es su prioridad. Al rato lo voy a leer en un momentito más, pero es cierto, esa decisión queda entre ellos y el Señor. Eso es una realidad. Pero ustedes, ¿a dónde están empujando? ¿Los están atrayendo o los están alejando? Saben que nos da enojo, y como dijo Joel hace ratito, hay cuestiones donde uno como pastor ya no puede entrar más allá en la vida de ustedes, ya no debe ni puede hacerlo, pero nos enoja que hay padres cristianos que para reprender a sus hijos lo que hacen es impedirles venir al templo. Es impedirse reunirle con el grupo de jóvenes. Ah, sí, por esto, entonces ahora no vas. Y ahora no, y ahora, ¿qué? Y al rato ahí vienen, ay, hermano, es que no sé qué hacer con mi hijo, ay, hermano, ¿qué hacer con mi hija? Y es que, pues sí, ¿a dónde los están empujando? ¿A dónde? Bueno, tercer punto, ¿cómo es? ¿Por qué estoy insistiendo en esto? ¿Cómo es que la educación bíblica genera una educación correcta a sus hijos? ¿Cómo? Colosenses 3:17. ¿Qué desean, hermanos? ¿Qué desean que sean sus hijos? Cuando preguntamos al principio, ¿qué tienen en mente cuando están pensando en educar a los hijos? ¿A dónde están apuntando? ¿Qué es lo que ustedes desean de sus hijos? Y de manera general, sin duda, que yo no me equivocaré en que decir, bueno, que sean buenos hijos, ¿verdad? Deseamos que sean buenos hijos, que sean buenos estudiantes, que sean buenos profesionistas, que formen una buena familia. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, díganme una cosa, ¿qué más quieren para sus hijos? Aparte de estas cosas. ¿Ya nada? Ay, qué bueno. Qué bueno que no quieren más que eso. Bueno, está bien. Todos ustedes quieren que sus hijos logren y tengan estas cosas. Y Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hermanos, sigue Sam, por favor, enséñenles a sus hijos que sobre todo deben honrar a Dios. Enséñenles eso, que ante todo deben honrar a Dios. A la edad adecuada, ya lo dijimos, evangelícenlos. Evangelícenlos, esa es la prioridad. Si reprueban la escuela y no terminan una carrera, bueno, pues ya verán por qué o cómo, qué harán. Pero si no son cristianos, eso sí es más grave, ¿eh? Como es grave eso. Evangelícenlos. Que ellos aprendan entonces ya como cristianos a amar al Señor sobre todas las cosas.
Y si ellos aprenden a amar a Dios por sobre todas las cosas y Dios realmente se vuelve su prioridad y el Señor Jesucristo va a ser el motivo de su honra y de su alabanza, entonces todo lo que ellos hagan van a hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. Y si lo hacen como para el Señor, entonces ellos van a entender que cuando vayan a la escuela tienen que llegar temprano porque es el Señor el que los está esperando llegar temprano. Y es el Señor al que le tienen que entregar las tareas. Y cuando trabajen es al Señor al que le van a entregar su trabajo. Y cuando eso pase, sus hijos van a ser los mejores hijos, los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los mejores ciudadanos. Y ya no abundo más porque esto lo traigo desde hace no sé cuánto tiempo y se los voy a predicar en el mes de diciembre a toda la iglesia. Este texto les voy a predicar. Lo traigo ahí desde cuando todos ahí están esforzándose. Bueno, estamos hablando de los hijos y ustedes quieren que sus hijos sean así, pero ustedes padres también están, todo el mundo quiere lograr eso, quiere lograr eso. ¿Cómo? Amen al Señor y háganlo todo como para Él. Entonces sí, sus hijos van a hacer esto. Pero esto, hermanos, es un gran reto. Pero a mí me parece que si habría una fórmula para lograrlo, la fórmula es esta. Y por eso es que a esto estoy enfocando el sentido, el objetivo de esta ponencia. Para que sus hijos edúquenlos para que sean buenos cristianos. Después de eso, y si los educan bien en ese sentido, todo lo demás lo van a lograr. Y emanado de esto, hermanos, hay muchas cosas que ya comentamos, estamos comentando y ahorita se los repito, hay muchas cosas, ejemplos, emanado de estos textos, hay muchas cosas, inclusive que el mundo dice, ustedes pueden entrarle a la red y ver cuántos consejos para la educación de los hijos y se van a dar cuenta que muchas cosas están emanadas de estos principios bíblicos. Si es que no presume el mundo que están inventando cosas, ¿no? Le están robando a la Biblia los conceptos, aunque no lo sepan. Cuando se los dicen que son bíblicos, hasta se enojan, creyendo que ellos lo están inventando. Pero bueno, puntos finales, hermanos, puntos finales, punto 4, puntos finales. Vuelvo a exhortarles a ustedes, padres, a que tengan una vida espiritual correcta. Eso es lo primero. Si quieren educar bien a sus hijos, tienen que empezar por ustedes tener una vida espiritual correcta. Les leo otra parte de un buen escritor cristiano acerca de la familia. El patrón que dan los padres es el modelo que seguirán los hijos, para bien o para mal. La instrucción de las Escrituras es muy clara en este punto. Camina en integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él, porque el padre está caminando en lo justo. Y sus hijos lo ven y caminan por el mismo sendero. Las pautas que los padres ejemplifican no determinarán la personalidad ni la conducta de sus hijos, inclusive el hecho de que ellos le digan sí al Señor Jesucristo. No, porque eso es un asunto personal, ya lo sabemos. Ojalá, ¿verdad? Que si nosotros somos cristianos, que nuestros hijos ya garantizamos que fueran cristianos, seríamos felices, ¿verdad? Muy felices. Pero bueno, aquí lo que dice, no determinan la personalidad ni la conducta de sus hijos, pero sí dejarán sus huellas indelebles en sus vidas. De modo que si un niño vive bajo la crítica, aprenderá a condenar. Si vive en hostilidad, aprenderá a contender. De ser ridiculizado a ser tímido, de ser avergonzado a sentirse culpable. En cambio, si se goza de recibir tolerancia, aprenderá a ser paciente. También si vive con estímulo, aceptación y reconocimiento, esto producirá en él confianza y él sabrá cómo devolver aprecio. En fin, creamos el ambiente que afecta profundamente la formación de nuestros hijos. Esto lo dice el hermano Guillermo Goff en su libro El matrimonio y la familia en la vida cristiana. Hermanos, ya sabemos que es su responsabilidad, pero su ejemplo, no esperen que sus hijos sean mejores cristianos de lo que ustedes lo son, porque van a imitar mucho
de lo que ustedes hagan, digan, lo que vean en ustedes. Finalmente, papá y mamá, sean cristianos correctos. Para resumir, para puntualizarles, quiero que se lleven esto. Sean cristianos correctos, que la palabra de Dios abunde en ustedes, que su lenguaje cotidiano esté lleno de la palabra de Dios. Vivan conforme a lo que hablan. Bueno, sí pueden llevar la palabra, pueden hablar la palabra. Ahora, vivan conforme a lo que hablan. Bueno, padres, hay algunos que tienen que corregir algunas cosas en estas situaciones de empezando por ustedes, ¿eh? Y ustedes saben qué son y a qué me refiero, ¿sí? Entonces, padres, no solamente basta que digan, tienen que hacer y corregir en sus vidas matrimoniales lo que deban corregir. Amen al Señor por sobre todas las cosas. Miren las cosas desde el punto de vista espiritual. El tiempo está cercano, hermanos, ¿eh? El tiempo está cercano. Y si sus hijos crecen y no entregan su vida a Cristo, ustedes se van a ir y ellos se van a quedar, ¿eh? Ellos se van a quedar. Miren todas las cosas desde el punto de vista espiritual. Por eso la preeminencia es lo espiritual para sus hijos. Y si ustedes ven las cosas desde el punto de vista espiritual, la educación de ellos no está fuera de este enfoque. O sea, no es una cosa diferente, separada, está dentro del mismo ámbito. Por eso enseñen a sus hijos a amar a Dios. Enséñenles que todo lo hagan, lo deben hacer para Él, para Él. Y entonces ellos serán los mejores en todo lo que hagan. Y entonces las vidas de ellos serán vidas plenas. ¿Y no es acaso lo que ustedes quieren de sus hijos? ¿Que vivan vidas plenas? Pues así, hermanos, solamente así. Bien, hermanos, qué bueno que no voy a tener que grabar lo que tenía para el final. Espero, mis hermanos, haberles transmitido la base fundamental de una buena educación para sus hijos. Hay mucho que decir, hay muchos tips que emanan de esto emanan, hay muchos tips, muchos consejos prácticos, muchas situaciones, muchas cosas que hay que decir, sí hay mucho que decir con base en esto, pero hoy yo solo quería transmitirles esa base fundamental de una buena educación para sus hijos, porque yo estoy convencido, como dije al principio, que sus hijos se enfrentarán a un mundo cada vez más hostil y salvaje, pero sobre todo a un mundo que cada vez va a ir más en contra de Dios. Y la única manera en que ellos salgan avantes en esta lucha es que ellos lo enfrenten bajo las normas de Dios.